Buenos días, hermanos. Hoy día tenemos la clase del Ven Sígueme de José Smith Historia, los versículos del 27 al 65, que es la segunda parte de la historia relatada por José Smith. La clase se llama El corazón de los hijos se volverá a sus padres. ¿Ya? El primer principio dice: Dios tiene una obra para que yo lleve a cabo. Cada una de las personas que vinimos a la tierra, vinimos con un propósito y tenemos la oportunidad de efectuar una obra para el Señor. Ya habían pasado ya 3 años desde que José Smith tuvo la visión en la arboleda, y como todo joven, ¿cierto? Él se sentía un poco incapacitado para esta obra que el Señor le había encomendado. Como todo joven, él había incurrido en algunas cosas que no lo tenían muy tranquilo, que inquietaban su corazón, porque él se sentía un poco indigno, se sentía un poco mal por errores que él había cometido. Ya vamos a leer en el 27 de José Smith Historia, en el versículo 27, cuáles eran los sentimientos de José. Dice: seguí con mis ocupaciones comunes de la vida hasta el 21 de septiembre de 1823, sufriendo continuamente severa persecución de toda clase de individuos, tanto religiosos como irreligiosos, por motivo de que yo seguía afirmando que había visto una visión. ¿Ya? Entonces, él seguía afirmando que había visto una visión, aunque la gente lo consideraba loco, lo perseguían, lo trataban mal, pero él no negaba que había visto esta visión, porque él sabía que era verdadera y Dios sabía que él lo sabía, ¿cierto? En el 28 y 29 nos dice: durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el año 1823, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, teniendo pocos años y perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos, y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañado debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme. Este, hermano, es un tremendo llamado de atención. A veces, como amigos, a las personas que vemos en error, no los tratamos muy bien, ¿cierto? Y incurrimos de una manera que no es propia de ayudarlos. Así se sentía José Smith. Decía: por quienes debieron haber procurado de una manera apropiada, ¿ya? Lo trataron mal sus amigos que él consideraba más cercanos. ¿Ya? Dice: me vi sujeto a toda especie de tentaciones, y juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual, me da pena decirlo, me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. Esta confesión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza la disposición para hacer tal cosa, pero sí fui culpable de levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etcétera, cosa que no correspondía con la conducta que debía guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Mas esto no le parecerá muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud y conozca mi jovial temperamento natural. Como consecuencia de estas cosas, solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones, de modo que por la noche del mencionado día 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias, y también una manifestación para saber si mi condición y posición ante Él, porque tenía la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina, como previamente la había tenido. Ya entonces vemos, hermanos, que José Smith se sentía un poco apesadumbrado, porque como todo joven, ¿cierto?, había cometido algunas cosas que lo tenían intranquilo, y dice que suplicó a Dios, porque él sabía que ya había tenido previamente manifestaciones celestiales y sabía que podía tener nuevamente esta posibilidad de poder tener un encuentro con alguna divinidad. ¿Ya? Hay una cita del presidente Nelson que nos habla un poquito en cuanto a cuando nosotros somos llamados a tener una obra, cómo es nuestra posición, cómo nosotros nos sentimos de efectuar estas obras. ¿Ya? Y esta cita dice lo siguiente: es del discurso Cómo llegar a ser una verdadera generación del milenio, ¿ya? Y dice así: pregunten a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo cómo se siente Él hacia ustedes y su misión aquí en la tierra. Si piden con verdadera intención,
Con el tiempo, el Espíritu les susurrará verdades que cambian la vida. Escriban esas impresiones y repásenlas a menudo y cíñanse a ellas al pie de la letra. Les prometo que al comenzar a atisbar siquiera el modo en que su Padre Celestial los ve y lo que confía que ustedes hagan por Él, sus vidas jamás serán las mismas. Ay, hermanos, ¿cómo nos verá nuestro Padre Celestial? ¿Cómo se sentirá Él con respecto a la misión que nos ha encomendado? Y nosotros sabemos cuál es esa misión. Sabemos cuál es la misión que el Padre nos ha encomendado para estos tiempos en esta tierra. ¿Ya? Nosotros como personas de su iglesia, de su pueblo, debemos saber y sentir cómo se sentiría el Padre con respecto a nosotros. Porque si hay algo que no le estamos haciendo sentir bien, debemos cambiarlo, ya debemos mejorarlo. ¿Ya? Dentro de la obra que se encomendó a José Smith, ¿cierto?, era sacar a luz el libro de Mormón, ¿ya? Desenterrar y traducir las planchas que estaban escondidas en este cerro Cumora y que el ángel Moroni le señaló el lugar donde estaban, ¿ya? En recibir las llaves del sacerdocio, ¿ya? También a través de la revelación de Elías el profeta, volver el corazón de los hijos a los padres, recibir las llaves del sacerdocio para poder restaurar algunas ordenanzas del sacerdocio, ¿ya? Se le comunicaron profecías, se le dieron advertencias que enfrentaría a oposición y persecución. Se convertiría en un instrumento en las manos de Dios. José Smith, a pesar de esta oposición y de esta persecución, él trató de permanecer cerca del Señor. Él leía las Escrituras, leía la Biblia, ¿ya? Confiaba en el poder del Señor para salvarlo. Y sobre todo, el mandamiento que se le dio de no unirse a ninguna de las iglesias que estaban en ese momento. Él no se unió a ninguna iglesia, ¿ya? El segundo principio, hermanos, dice el libro de Mormón, contiene la plenitud del Evangelio. El ángel Moroni apareció 4 veces a José Smith, 3 veces en la noche y una vez cuando él, después de ir a trabajar al campo, se sintió un poco cansado, el papá lo mandó para la casa y al irse a la casa, cierto, cayó y volvió a tener la visión del ángel Moroni repitiéndole las mismas instrucciones una vez más. ¿Cuál sería la importancia de que él entendiera perfectamente a cabalidad cada una de las cosas que él tenía que darle, que este mensajero del Señor tenía que enseñarle? Él le dio mandamientos, le dio instrucciones precisas de cuándo, cómo y dónde tenía que retirar y encontrar estas planchas, qué tenía que hacer con ellas, por qué no podía mostrárselas a nadie, que iba a ser tentado a usar estas planchas para poder obtener dinero, porque eran planchas de oro, de un metal precioso, ¿cierto?, que le podían generar riqueza, y su familia estaba pasando por momentos difíciles económicos, eran humildes, tenían pocos recursos. Entonces, el ángel le dio todas las instrucciones precisamente para que él pudiera entender bien lo que tenía que hacer. Era un joven de 17 años, ya cuando tuvo la oportunidad de tener esta visita celestial del ángel Moroni. También le dijo que iba a estar junto con las planchas el Urim y Tumim, ¿cierto? Con este pectoral, con estas piedras en estos aros de plata, para que pudiera traducir las planchas. Era mucha información que él tenía que procesar, era mucho conocimiento que tenía que adquirir. Ya también le dijo algunas profecías del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ya de Isaías, de Elías, de Joel, de la venida de Cristo, del milenio. Entonces, fueron muchas instrucciones de qué debería hacer. También recibió esta instrucción por 4 años, hermano. Año tras año, antes de desenterrar las planchas, él recibió estas instrucciones. Vamos a leer el versículo 54 de José Smith Historia, ¿ya?, que nos dice, nos relata, ¿cierto?, un poco de estas instrucciones. Y dice así. Dice, de acuerdo con lo que se me había mandado, acudía al fin de cada año y en cada ocasión encontraba allí al mismo mensajero y en cada una de nuestras entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencia concernientes a lo que el Señor iba a hacer y cómo y de qué manera se conduciría su reino en los últimos días.
Ay, hermanos, instrucciones. A veces nosotros en la iglesia recibimos una instrucción y el otro domingo ya no nos acordamos. Y, y eran instrucciones para dirigir su iglesia. Revelación tras revelación, luz, conocimiento, inteligencia, mandamiento. Qué maravilloso el poder saber que nuestro profeta, que tuvimos este profeta a su tierna juventud, la disposición de acatar todas estas instrucciones del Señor y lo maravilloso de poder saber bueno, que él fue obediente y fiel en cumplir cada una de estas instrucciones. Luego José Smith conoció a Emma, ¿cierto? Tuvo esta complicación de no ser aceptado por los padres de Emma. Tuvieron que irse a otro estado porque no podían estar allí, no podían permanecer allí. Y hasta que finalmente en el versículo 59-60 ya llegamos a la obtención de las planchas. Y en el versículo 59, ¿cierto? Estos versículos son un poquito largos, hermanos, pero son maravillosos. Ya dice: por fin llegó el momento de obtener las planchas, el Urim y Tumim y el pectoral. El día 22 de septiembre de 1827, habiendo ido al fin de otro año, como de costumbre, al lugar donde estaban depositados, el mismo mensajero celestial me los entregó, con esta advertencia: que yo sería responsable de ellos, que si permitía que se extraviaran por algún descuido o negligencia mía sería desarraigado, pero que si me esforzaba con todo mi empeño por preservarlos hasta que él, el mensajero, viniera por ellos, entonces serían protegidos. Y en el 60, hermano, dice: pronto supe por qué había recibido tan estrictos mandatos de guardarlos y por qué me había dicho el mensajero que cuando yo terminara lo que se requería de mí, él vendría por ellos. Porque no bien se supo que yo los tenía, comenzaron a hacerse los más tenaces esfuerzos por privarme de ellos. Se recurrió a cuanta estratagema se pudo inventar para realizar ese propósito. La persecución llegó a ser más severa y enconada que antes, y grandes números de personas andaban continuamente al acecho para quitármelos, de ser posible, pero mediante la sabiduría de Dios permanecieron seguros en mis manos hasta que cumplí con ellos lo que se requirió de mí. Cuando el mensajero, de conformidad con el acuerdo, llegó por ellos, se los entregué, y él los tiene a su cargo hasta el día de hoy, 2 de mayo de 1838. Entonces, hermanos, vemos que hubo muchos intentos, ¿cierto?, de quitarle las planchas a José Smith con estos instrumentos sagrados para poder traducir, pero el Señor cumplió su propósito y José Smith pudo sacar a la luz estos registros de este pueblo, de estos pueblos que habitaron en nuestro continente hace muchos años atrás y que tenemos estos registros hoy en día, ¿cierto? Luego conoció a Martin Harris, ¿ya? Martin Harris llevó caracteres copiados de las planchas a un erudito para que pudiera corroborar si estos eran originales, la autenticidad y si eran como buenos o especiales, ¿ya? Sabemos lo que ocurrió, ¿cierto? Que este erudito sí reconoció como caracteres originales estos escritos. Sin embargo, luego de saber el medio por el cual se habían obtenido, que había sido por revelación, por divinidad, él rompió el certificado y dijo que no iba a firmar nada de la legalidad de este documento, ¿ya? Entonces tenemos el testimonio de los testigos y tenemos nuestro testimonio personal de saber que estos registros son sagrados y que son auténticos. Hermanos, el otro principio, y para ir terminando, dice: la restauración del Evangelio cumplió profecías de la antigüedad. Moroni citó a José Smith las profecías de la antigüedad, ya sobre este acontecimiento que iba a ocurrir, sobre la restauración, sobre la venida de Cristo, sobre el milenio, y en cuanto al sacerdocio por conducto de Elías. Ya hay una cita que vamos a ver en el manual. José Smith recibió en el fondo dos mandamientos, ¿ya? Primero, restaurar el Evangelio aquí en la tierra, proclamar el Evangelio, ¿cierto? Hacer esta obra renacer, restaurar el Evangelio que había sido quitado de la iglesia, de la tierra, que el sacerdocio ya no estaba presente, y José Smith fue llamado a restaurar todo esto que se había perdido, que ya no estaba aquí en la tierra. Y segundo, también a restaurar, ¿cierto? Y a proclamar el Evangelio al otro lado del velo, a través de este mandamiento que recibió
y de estos versículos que a él se le enseñó de que los hijos debían volver el corazón a los padres. ¿Y quién era Elías? ¿Por qué se le habló de Elías el profeta a José Smith? ¿Por qué la importante? Ya dice, el profeta Elías fue un gran profeta que recibió un extraordinario poder de Dios. Él poseyó el mayor poder que Dios da a sus hijos. Él tuvo poder para sellar, el poder para que todo lo que atara en la tierra fuese atado en los cielos. ¿Ya? Y José Smith recibió estas instrucciones. Yo sé sin ninguna duda, hermanos, que nosotros, gracias a estas revelaciones, a este conocimiento que tenemos hoy en día, podemos ser sellados a nuestras familias, a nuestros antepasados, que podemos trabajar por nuestros antepasados que están al otro lado del velo y que aún no han podido ser bautizados. Sé sin ninguna duda que el Señor usó a José Smith como su instrumento para que pudiera sacar a luz este evangelio, para que pudiéramos tener las bendiciones del evangelio, para que pudiéramos tener la plenitud del evangelio, todas las ordenanzas, todo el conocimiento que necesitamos tener para poder seguir adelante. Sé sin ninguna duda, hermanos, que el libro de Mormón es verdadero, que José Smith fue inspirado para traducirlo, para preservarlo, para sacarlo a luz en estos tiempos, y que fue un hombre escogido por Dios para que lo ayudara en esta obra, y que nosotros también tenemos una obra para hacer. Sé que Dios vive, que Jesucristo es nuestro Salvador, que nos ama y que nos ha dado la posibilidad de poder tener estas revelaciones hoy día, con lo que necesitamos tener para tener su evangelio restaurado en toda su plenitud. Comparto esta clase con mucho amor a ustedes, hermanos, en nombre de Jesucristo. Amén.